Bueno, y lo cierto es que en las relaciones entre Colombia y Venezuela, a partir de la apertura de la frontera, se van acelerando, se firmó un acuerdo de promoción y protección de inversiones y luego se está hablando de este acuerdo de alcance parcial, tomando en cuenta que Venezuela no forma parte de la Comunidad Andina de Naciones desde que el presidente Chávez tomó esa decisión hace ya más de 15 años, pues no queda otra que tener este acuerdo de alcance parcial. Comercial. Comerciales, obviamente de comercial, porque digamos, Venezuela, hay que recordar que Venezuela y Colombia tenían una zona de libre comercio y una unión aduanera. Tenemos a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, Cabecol. Luis Alberto, este acuerdo, digamos, ¿cuál es el alcance? ¿Qué fue lo que se firmó en la frontera? Y en cierta manera restituye lo que tenía Colombia y Venezuela de libre comercio, que era la frontera más activa de toda América Latina. Bueno, primero que nada agradecer que la invitación y estar aquí presente, siempre es como que es más grato estar presente, y genera mejor conexión y tener la oportunidad de compartir con su audiencia. Y bueno, ustedes están bien, por lo menos bien dateados. Bueno, ¿verdad? es que yo comencé, déjame decirte que yo comencé el periodismo económico hace 30 años, claro. cubriendo este tema, bueno, que es apasionante, es espectacular esta fuente. Les cuento lo siguiente. Lo que se firmó en el puente Atanasio Girardot, que es el puente de Tiendita, dense cuenta de que lo firmaron no fueron los presidentes, fueron el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Omaña, y la vicepresidenta de Venezuela en su condición de ministra, ¿verdad? Porque ellos son parte de la comisión administradora del acuerdo. Cuando nosotros nos salimos de la comunidad andina y entonces empezó el tema de cómo queda, qué marco legal quedar, nosotros también somos parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la ALADI. Y en la ALADI, que es un esquema de integración bien flexible, los países hacen acuerdos de integración porque van hacia la convergencia. Y los acuerdos de Mercosur son acuerdos de la ALADI, también, por decirlo de alguna manera. Entonces se firmó en aquella oportunidad este acuerdo de alcance parcial número 28 porque se registra en la Secretaría General de Asunción, de la ALADI, que queda en Montevideo, y entonces se le asignó un número. Ese acuerdo genera una instancia, que es la comisión administradora, que periódicamente debe revisar cómo ha sido el flujo comercial y que hay que corregir algo, que pasó, a tratar, es el espacio que regula y administra ese comercio. Desde que se firmó y entró en vigencia, nunca se había reunido. Entonces, ahora, en este nuevo capítulo, que queremos que sea una temporada, de relaciones en positivo, de construcción de la relación, ha habido voluntad y hicieron una tarea importantísima, que es revisarlo y incluir y excluir productos de las listas de preferencia arancelaria y hacer cambios en esas preferencias arancelaриas, subirlas o bajarlas. Recordemos que estos acuerdos, tú tienes un arancel y entonces la preferencia consiste en que si es del 100% que no cobras nada, si es del 80% cobras un 20% y así sucesivamente. Ahora, adelante. Entonces, en esta oportunidad se cambiaron los contenidos, es decir, se hicieron un ajuste de contenidos y se hizo un ajuste en cuanto a las preferencias. Y la información que manejamos, porque hasta ahora es que nos están dando el acuerdo, efectivamente, porque ahora eso tiene que ser otra vez, esa decisión primera de esa instancia, que es un protocolo adicional, va a la instancia de la LADI, se registra y luego se publica, y es cuando entra en vigencia, tanto por Venezuela como por Colombia. Entonces, ahí lo que nos han dicho es que la oferta exportable de Venezuela va a tener arancel cero en Colombia, cosa que es positiva porque antes no era así. Eso en el acuerdo actual, o sea que ya estaríamos en una zona de libre comercio plena entre los dos países. Es que no es plena porque no es para todos, pero es para lo que nos interesa. Es para lo relevante. El ejemplo que yo siempre traigo a colación, y disculpen que sea repetitivo, es, por ejemplo, hasta este momento, el capítulo de licores en Venezuela y Colombia, entran los productos de Colombia y Venezuela con cero arancel. Y los de Venezuela a Colombia con cero arancel, excepto el ron. No, pero ¿qué es lo que exportamos nosotros? Ron. O sea, lo que nos interesa es que sea el ron el que ingresa de esa manera. O sea, ahora, a partir de ahora, el ron venezolano va a entrar con cero arancel. Que bueno, faltan otras cosas, pero ya eso es un elemento importante. Por otra parte, fueron consultados los sectores productivos venezolanos y ellos establecieron sus posiciones respecto a su nivel de sensibilidad y su fortaleza, etcétera, etcétera. Y lo otro que se espera es que haya tomado en cuenta esto para que al menos de manera temporal se establezcan algunos aranceles para la importación de productos colombianos que compiten con productos venezolanos, porque es que las condiciones de competencia en Venezuela por los elementos de la luz, el agua, los servicios, el tema impositivo, la falta de crédito, la inflación y todo lo demás, no son iguales que en Colombia. Entonces, es un tema de condiciones sistémicas para competir. Y lo que se está pidiendo es que temporalmente se cobren algunos derechos arancelarios para algunos sectores. Eso tenemos que revisarlo ahora, a ver sector por sector cómo quedó.
con el compromiso, que es una cosa también muy positiva, como estamos en un tema de diálogo, de que periódicamente esta comisión administradora, en cuestión de 6-7 meses, se vuelva a reunir y revise a ver qué fue lo que pasó. Es decir, ahora no va a ser algo como tallado en piedra, que pasó desde el 2011 hasta ahora, sino que esto es periódicamente ajustable, ver qué productos se pueden incorporar, sacar, subir el arancel, bajar el arancel. Y paralelamente, ya termino, se mantienen de manera permanente unas mesas técnicas para el tema fitosanitario, normas técnicas y regulación. ¿Qué es lo que pasaba cuando estábamos en la Comunidad Andina? Que había esa mesa normativa sobre esa materia. Exacto, y siempre los técnicos de los países se reúnen para ver cómo homologan, cómo acercan los criterios y cómo las cosas se parecen, para que entonces no generen tanta distorsión. Espero no haberme encargado. No es por eso, sino que justamente con lo que estabas diciendo, me recordaba que ayer, tú siempre explicas bien, hay que dejarte explicar. Me recordaba ayer que conversamos con la gente paraguaná y nos decían que también estaban discutiendo algunas cosas, porque Venezuela vivió como en el pasado, vamos a decirlo así. Es como, estamos viviendo como varios tiempos a la vez. El tiempo es relativo, tengo que remitirme a ese concepto, pero por ejemplo, en Colombia avanzó. Sí. En Curazao avanzó desde el punto de vista tecnológico, de certificaciones. Entonces están pidiendo ahora que sí, productos sin la huella de carbono, productos enfriados de tal manera. Entonces uno dice, ¿cómo nosotros aquí que no teníamos ni siquiera neveras suficientes para enmerzar en los cerros, vamos a poder llevar entonces productos? Es decir, ¿se va a quedar solamente en el papel? ¿O cómo hacemos nosotros para adelantarnos en el tiempo perdido? Bueno, mira, la verdad es que es como complicada la respuesta, pero lo que te puedo decir es que hay que ponerle voluntad y trabajo. Se están generando unos espacios, tenemos un acuerdo de promoción y protección de inversiones, ahora tenemos este nuevo protocolo del acuerdo comercial donde vamos a permitir equilibrar las condiciones de intercambio comercial que son muy importantes. Sería excelente también que hubiese un acuerdo para evitar la doble tributación, que sería como la otra pata de la mesa que falta, que viene para complementar ese flujo de inversión que nos hace falta, porque a Venezuela le hace falta inversión y para eso hay que generar seguridad y es generar estabilidad. Y hay que ver cómo se comportan las autoridades, porque los agentes económicos son miedosos. Entonces, si no me dan seguridad, no me quedo. Ahorita, justamente que mencionas el acuerdo de promoción y protección de inversiones, me llamó la atención la forma como hablan del tema de controversias, que ha sido un punto medular y punto de honor para este gobierno. Importante. Porque, y por un lado, hacen mención explícita de evitar el tema de las expropiaciones, que ha sido el famoso exprópiese. Y después, si bien dejan la resolución al aspecto diplomático, admiten la posibilidad de un arbitraje internacional dentro del marco de Naciones Unidas. Eso marca un punto, un antes y un después. Es muy importante lo que estás diciendo, Andrés, vuelvo a decir agudo en tu planteamiento. Efectivamente, uno de los elementos más importantes de los acuerdos de promoción y protección de inversiones es que en caso que no se cumplan tienes un dónde acudir. Y con Colombia no teníamos nada desde que nos salimos de la Comunidad Andina. Claro, porque antes tenías el Tribunal Andino. Teníamos el Tribunal Andino y teníamos la edición 291 y la 292 y una cantidad de normativas, porque es que el esquema de integración de la Comunidad Andina, como ustedes bien decían, era mucho más amplio y mucho más complejo. Es decir, nosotros no sustituimos aquello por esto que estamos haciendo, solo que estamos avanzando de donde estamos ahora. ¿Ok? Sí. Y entonces el reconocimiento en ese acuerdo de una instancia de solución de diferencias es positiva. A lo mejor otros dirán que mejor es otras instancias. Bueno, pero tenemos una. Antes no existía ninguna y esta es la que... Por lo menos vemos que satisfizo las expectativas colombianas. Exactamente. O sea, podemos caminar, no podemos correr todavía en ese sentido. Es que estamos avanzando, venimos de una situación, venimos de regreso, por decirlo de alguna forma. O sea, se está reconstruyendo de un espacio que se desanduvo. Entonces, es importante. Ahí también está el tema, hay quienes le preocupa que aparezca la figura de la nacionalización y la expropiación, pero es que en los acuerdos de promoción y protección de inversiones aparece esa figura, porque todos los estados, no es una cosa, eso lo usan todos los estados y todos los países. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una represa, quieres hacer un gasoducto, una carretera, tú tienes que expropiar. Es decir, eso sucede. Lo que pasa es que... En el metro, cuando dice el metro de Caracas, tienes que hacerlo de una manera adecuada y tienes que indemnizar. Ahí aparece el tema de la justa indemnización en un valor de mercado y eso es lo que tendrían que ver cómo se comportan las autoridades respecto al respeto de esos compromisos. Está el tema del trato nacional, que es bien importante. Eso hay que verlo también a la luz de la legislación venezolana, de esto de la ley antibloqueo y la ley constitucional de promoción de inversión. Ese tipo de cosas tenemos que verla en Venezuela respecto a eso y en Colombia respecto a su legislación nacional, a ver cómo es el ambiente general para promover esta inversión. Y fue importante porque primera vez que el presidente Maduro se mueve hacia la frontera,
petrolera, Sí. porque Petro ya lo había hecho, ¿no? Sí, Entonces allí eso marcó una diferencia, ¿no? ¿Cómo se vivió allí ese momento? Bueno, mira, fue un momento, volvemos a un tema, es un momento muy emotivo y muy significativo, ¿ok? Todos los que fuimos invitados, nos pareció importante estar presentes, porque se está reconstruyendo. Mira, este acuerdo que se negoció en este periodo de tiempo, eso no es fácil de hacer en ese tiempo. Es decir, implica una voluntad y los equipos técnicos de Venezuela y Colombia trabajaron todo el mes de diciembre, enero, para que eso se dé. Claro, ahora está lo virtual, ahora hay muchas reuniones, antes se hacían de manera presencial, ahora está el tema de lo híbrido, ¿verdad? Y las reuniones virtuales que ayudan, las reuniones por Zoom. Y están todos los sectores, incluso en Sí. estos días hablaba con la gente de los aseguradores, están reunidos con los aseguradores colombianos y allí están llegando a normas y unificando criterios, por ejemplo, con el tema de los seguros para pasar de Eso Colombia a es Venezuela y al importante. revés, seguro de la carga. Es que es así, lo que pasa es que como hubo falta de comunicación por mucho tiempo y ahora se está restableciendo eso, los temas de agenda son muy amplios, Sí. complejos, con muchas visiones. Claro, es y que muchos intereses. antes habían, cuando teníamos esquema de integración, ya y sencillamente eran reuniones periódicas entre los técnicos y eso se iba dando. Y fueron 30 y pico, casi 40 años de eso. Ahora, Luis Alberto, con este acuerdo de alcance parcial, queda descartada toda posibilidad, por lo menos en las conversaciones que han tenido ustedes con el Ejecutivo Nacional, de regresar a la comunidad andina, que fue la petición que le hizo el presidente Petro al presidente Maduro. Más bien esto es como un primer peldaño. Estamos revisando lo que teníamos y era el camino más expedito, porque date cuenta que esto no tiene que ser aprobado por los congresos ni por la Asamblea Nacional, sino que es un acto de una instancia, de un acuerdo que toma la decisión y bueno, las formalidades son de publicación y registro, ¿no? Registro y publicación. Más bien, este es el primer paso, que es tratar de equilibrar las condiciones de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia para el día de hoy, lo antes posible. Lo que nos han dicho es que en la hoja de ruta, vienen después un acuerdo de complementación económica donde se incorporarán otros temas como por ejemplo el turismo, que es una actividad significativa, importante. Ahorita hay una delegación de venezolanos que están allá promoviendo Venezuela y particularmente el Táchira, por ejemplo, ¿no? Como destino turístico de frontera, y también Mérida, cosa que es bien importante. El turismo, que es importante, y se van a incorporar otros elementos. Y esto va a ir construyendo la senda para poder pensar en la vuelta de unos años volver a la comunidad andina. Porque volver a la comunidad andina es un compromiso complejo. Porque es que todo lo que está involucrado, hay temas migratorios, temas de telecomunicaciones, hay temas de transporte aéreo, hay tantas cosas que siguen existiendo en la comunidad andina a la cual nosotros simplemente no salimos, y ahora para poder volver a estar tenemos que asumir compromisos en cada una de esas materias, lo que implica revisarla y ver cuán compatibles son o cuán dispuestos estamos a cambiarlo. Me preguntaban en estos días, y creo que un muchacho de aquí mismo me preguntaban respecto a esto de la zona económica binacional. Ajá. A nosotros nos parece excelente cualquier figura que promueva la inversión, el comercio, porque eso genera mejor condiciones de vida, ¿ok? Más trabajo, más empleo, mejor ingreso, todo esto. Pero bueno, hay que revisar, por ejemplo, en Colombia usa mucho la figura de la zona franca. Y nosotros tenemos las zonas económicas. O sea, hay que comparar cómo son las zonas francas de Colombia con las zonas económicas especiales de Venezuela. ¿Ha bajado el temor de los empresarios que decían, vamos a ser inundados por productos colombianos? Bueno, mira, no lo veo tan... No ha bajado el tema, porque es que hay sentimientos encontrados, depende a quién le preguntes, ¿no? Okay. Pero... Y por el lado colombiano, la misma pregunta, Giné, el temor de volver a invertir en Venezuela empieza... Existen esos temores están, pero pasa es que hay como una emoción de ganas de volver. Entonces está acá... La reconciliación. Lo sabroso de la reconciliación. Y fue un novio, una novia chévere, que tú te sentías bien, ¿verdad? Aquellos tiempos. Bueno, pues ya no me han pasado los años y se tiene más canas y ya no es lo mismo, pero existe ese buen sabor que hubo, independientemente que seguramente para que hubo ese rompimiento hubo una situación. Claro, que hubo un momento que la relación de Colombia y Venezuela parecía la guerra de los Rose. Entonces todos los actores están evaluando. Por eso es que todas las señales que se den, por eso el tema del acuerdo de promoción de inversiones, por eso esta negociación bastante rápida. Yo estoy seguro que en esa negociación no todo el mundo va a quedar contento, porque por ejemplo para los colombianos se le va a cobrar arancel para la importación, para el ingreso de productos de ellos a Venezuela, que antes no lo tenían, pero es que aquí se requiere para que darle ciertas condiciones a la Bueno, la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. Entonces no vas a poder. Entonces no todo el mundo puede quedar contento. Lo esperemos que no todo el mundo quede descontento, ¿no? Ahora, fíjate, Luis Alberto, cuando Venezuela se sale de la comunidad andina, Venezuela era la principal economía de la región. En este momento
somos tan poquitos desde el punto de vista económico que prácticamente estamos a nivel de Bolivia. ¿Ese acuerdo reconoce esa debilidad de la economía venezolana? Si no es, como ese es un acuerdo que es un acto de un acuerdo que ya existe, eso no está explícito. Pero las condiciones de acceso de los productos de Colombia en Venezuela y los de Venezuela en Colombia reflejan esa situación. Es decir, las autoridades colombianas tuvieron que ceder. Han entendido. O sea, ya no estamos hablando de un país de tú a tú. No, es decir, han tenido que entender, y por eso es que en un acto de conciencia y tratando de generar una relación a mediano y largo plazo, porque somos vecinos y complementarios, para tratar de recuperar las cadenas de valor binacional, los flujos comerciales binacionales y todo esto, con una visión que no es inmediata. Exacto. Se dan cuenta que hay que dar 2 o 3 pasos hacia atrás. Porque alguien por el libro diría, estamos desintegrándonos porque estamos colocando aranceles a unos productos que antes no lo tenían. Pero es que lo necesita la situación. Lo amerita. Lo amerita porque es que las condiciones sistémicas de competitividad en Venezuela no son las que habían antes. Entonces, no pueden. Mientras no haya financiamiento, mientras la inflación continúe mucho más alta aquí que allá, es decir, no son las mismas condiciones. Pero se está trabajando en construir y ver cómo nos vamos acercando, que eso es positivo. Quizás otro elemento, así como hablé de que las mesas técnicas continúan, de que se van a revisar periódicamente, yo creo que otro elemento importante es que para ser coherente, muchos de los productos a los cuales a Colombia se le va a empezar a cobrar arancel que antes no lo hacían, van a ser excluidos de este sistema de exoneraciones unilaterales que tiene Venezuela. Ajá, porque allí hay una compensación. Hay un tema, porque a mi socio, mi hermano, mi vecino, le voy a empezar a cobrar una arancel para la importación de productos originarios de él en A, B, C, D, F, cuyos productos no conozco, por cierto, ¿no? Porque no hemos tenido la oportunidad de revisar el acuerdo con detalle, sino que se nos ha dicho. Pero entonces ahora, y mantengo una exoneración a terceros países, entonces no es coherente. El gobierno nacional está excluyendo algo así como 566 productos que estaban en este régimen de exoneración y los está para que se pague arancel, claro, para que se pague el IVA. Muy bien. Entonces, estamos siendo coherentes. Exacto. Sí. Hay que reconocer eso, pues, ¿no? Y eso es positivo. La coherencia en temas económicos es importante. Es la clave y el tema es difícil a veces hasta de explicarlo, pero los has dejado claro, ¿no? Sí, bueno, eso espero y siempre a la orden para eso. No, y bueno, y no es la última. Estamos seguros que cuando salga el listado habrá que ponerle la lupa y nuevamente tendremos que ver, y sobre todo porque tienen que venir nuevos acuerdos. ¿Hay un adelanto, por ejemplo, con este que comentabas para evitar la doble tributación? No hay un adelanto. Nosotros estamos pidiendo. Es que tenemos la suerte de Cabecol, teníamos una agenda de las cosas que eran necesarias que se mejoraran, y está el acuerdo de alcance parcial número 28, el acuerdo de protección de inversiones, está el de transporte terrestre de carga, que también fue avanzado. Es un punto fundamental. Que es importante, y todos se han cumplido. Gracias a Dios. En cuestión de meses, tenemos que reconocer. Bueno, lo que hace la voluntad política. Ese es el factor X, porque lo que pedimos por tiempo que nunca hace, ahora hay la voluntad. Entonces quedaría de esas cosas inmediatas ese acuerdo, y bueno, ojalá, porque además esos son acuerdos muy técnicos y que están en base a protocolos, que es bastante fácil llegar a acuerdos si hay voluntad. Entonces, ojalá eso sea el siguiente punto en agenda, y a partir de ahora tenemos que trabajar nosotros los venezolanos en 2 puntos, en 2 elementos importantes. Por una parte, tratar de promover la cultura exportadora, de competitividad, porque más allá de las limitaciones, tenemos que ver cómo se crecen esas exportaciones venezolanas en Colombia y en el mundo. De hecho, podemos señalar, y eso es positivo, que de las cifras del comercio del año pasado, que ya finalmente tenemos acceso a ella, el comercio cerró en 741 millones de intercambio binacional. ¿Cómo es el balance para Colombia? Eso fue como en 2 meses casi. No, eso fue en el año. Bueno, pero crecieron, las exportaciones cerraron, las de Venezuela a Colombia que cerraron en 108 millones y veníamos de 62 millones del año pasado. Pero, por ejemplo, solo de noviembre a diciembre, las exportaciones de Venezuela venían en una tendencia de crecimiento, pero así como de 1 millón, es decir, pasamos de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 millones, mes a mes. Pero de noviembre a diciembre crecimos de 12 a 17. Eso es lo que te digo, que el impulso fue los últimos 2 meses. Hubo un saltico, eso es positivo. O sea, hay que trabajar en las exportaciones. Y por otro, trabajar en favor del comercio formal. Eso. Tenemos que formalizar lo informal y tenemos que hacer una alianza público-privada binacional para tratar de todos ir en una de verdad que una frente en contra de lo informal, en contra del contrabando y todas esas cosas. No, de verdad que gracias como ciudadano, más que periodista, por haber venido, porque lo que son ustedes en Cabecol, el señor Ramón Goyo de la Asociación Venezolana de Exportadores, el señor Juvenal, de verdad que se han fajado, y disculpen si quedan otros afuera, en esto de la reconstrucción, no de ahorita, tienen años diciéndolo, tengo años cubriéndolo, y vamos a ver
que esto sí lo vamos a ver, Andrés. Y el gobierno que los tiene de principales aliados ahora en ese trabajo de reconstrucción, porque son los que saben más. Ese punto fue clave en el punto de integración, lo público y lo privado en los 90. Siempre fue Eso fue así. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL. Hacemos policía al regreso porque ya nos tomamos 2 minutos. Ya.